Este es un tema muy tocado, y lógicamente, ya que es una de las materias bases más importantes. En el día de hoy me gustaría explicarte qué es el derecho constitucional, clasificaciones, su importancia, un tanto de su origen y sus relaciones con otras ciencias. Sin más, empecemos. Para decirlo en pocas palabras, cuando mencionamos esta rama, nos referimos a la que tiene como base la organización del Estado junto con sus normas e instituciones básicas de ordenamiento. Además, ordena entre sí las relaciones de los individuos y grupos sociales con el propio Estado. Si bien es cierto que podríamos decir que, basándonos en las dos palabras que componen el concepto, sea simplemente una rama que define y estudia la Constitución nacional y la provincial en algunos casos, en la materia no es lo único que se estudia, ya que a partir de la Constitución se analizan las garantías que el Estado le confiere al individuo. Por eso mismo, se suelen estudiar bastantes fallos famosos que ponen a prueba cómo se ejecutaron estas garantías a los individuos en determinados casos. Un punto que no se toca mucho es acerca de las tres disciplinas que toca el derecho constitucional. En la primera tenemos el general, el cual consiste en el análisis y estudio de una constitución de un estado en específico con el fin de esquematizar las instituciones. Por segundo lugar tenemos el comparado, que consiste en tomar constituciones, normas generales e instituciones de dos estados o más con el objetivo de compararlas indicando sus diferencias, similitudes y en ciertos casos indicar cuál es más coherente. El derecho constitucional particular es el análisis y la interpretación de una organización constitucional de un estado, pero hasta en unos casos puede llegar a emplear críticas a uno de estos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia? Si consideramos importante a la rama del derecho constitucional, es porque se refiere a cómo funciona y se organiza el Estado, estableciendo las bases de su estructura jurídico-política, siendo un equilibrio en el cual se apoyan todas las demás ramas del derecho. Ciertas doctrinas lo consideran como la base de un edificio. Es decir, que el derecho constitucional adquiere una gran relevancia en lo que conocemos como la democracia, ya que ésta, siendo el sistema donde su fundamento es la participación de la sociedad total en la formación del gobierno, venciendo a sus enemigos como el totalitarismo y el autoritarismo, el derecho constitucional debe reforzar el proceso democrático siendo lo que maneja el Estado como base. La primera etapa la titulamos como constitucionalismo antiguo, aquella que se da en el mundo antiguo, con el principio general de que las leyes fundamentales establecían un poder absoluto en una sola persona. Debido a que no existían libertades individuales de los habitantes y que el poder absoluto era ejercido por uno solo, no existía la distinción de derecho público y derecho privado. La segunda etapa es la que titulamos como constitucionalismo medieval, una política que se encuentra en el régimen de estamento, ya sea la alta, la baja nobleza, el clero y la burguesía. Pero es en Inglaterra donde ocurre la sanción de la Carta Magna, el acontecimiento que más caracteriza esta etapa, siendo la base de las constituciones de muchos países en el futuro. Se sintetiza en los siguientes principios: libertad de la Iglesia Católica de acuerdo con sus antiguos derechos y costumbres, prohibición de imponer contribuciones sin convocatoria y consentimiento del Consejo Reunido, prohibición de privar de la libertad sin juicio legal y sentencia de los pares o jueces de la misma clase o estamentos, aseguramiento de la justicia para todos, libertad de movimiento para entrar y salir del reino y el recurso del habeas corpus. Son cosas que se nos suenan de la Constitución argentina. Queda claro que estos principios no eran para todos los individuos, ya que, como dijimos, existían los estamentos. La Carta Magna estuvo bajo constante amenaza ante las tendencias del absolutismo por parte de los reyes. La tercera etapa se refiere al constitucionalismo clásico, caracterizado por tres acontecimientos. El primero es la Constitución del Estado de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, con una serie de garantías hacia el individuo, al cual le otorga seguridad jurídica. Por otro lado, tenemos la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, donde en un documento histórico declararon que todos los individuos han nacido iguales, dotados de derechos inalienables, como la vida y la libertad. Es una constitución que sirvió de modelo para las sudamericanas. El tercer acontecimiento es la Revolución Francesa de 1789, la cual, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, termina consolidando derechos esenciales a nivel global.
Si hay algo muy característico del constitucionalismo clásico, es que se propone limitar al Estado y dar seguridad al individuo frente a él. No interviene en la desigualdad social de pobres y ricos, solo basta con tratarlos de igual forma. Este constitucionalismo sufre su crisis debido a la aparición de los gobiernos totalitarios, presentándose en Rusia con la dictadura del proletariado, en Italia y Alemania. Por último, tenemos al constitucionalismo social, el cual transforma la concepción que se tenía del anterior, donde principalmente se ocupan los derechos sociales y económicos, donde el Estado, en vez de abstenerse, interviene más, dando más recursos en favor de las personas y grupos con más necesidades. Es decir, que las modificaciones que se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial refuerzan la concepción de este constitucionalismo. Se expresa en declaraciones internacionales tales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica, conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera relación que podemos mencionar es la de la ciencia política, ya que esta es la que toca y analiza la realidad política dentro de un Estado, su gobierno y el poder político, intentando aportar soluciones a esta realidad, proponiendo cambiarla para mejorarla. La relación con el derecho constitucional es muy estrecha. Como ya hemos visto, este comprende y describe la estructura sociopolítica de un Estado y el funcionamiento del gobierno, mientras que la ciencia política es aquella que busca mejorar la realidad política, teniendo entre ellos estos elementos que toca esta rama del derecho. Después tenemos con el derecho político, esta otra disciplina que se encarga de analizar la ordenación del gobierno y los diferentes tipos de Estado. Mediante el constitucional se deja en claro que ordena cómo debe funcionar este Estado según sus leyes constitucionales. La siguiente es con el derecho administrativo. Está muy ligado al constitucional, ya que se relaciona con la administración, es decir, la actividad práctica del Estado que tiene por objetivo satisfacer las necesidades de la gente mediante actos jurídicos y operaciones materiales realizados por los órganos administrativos. Esta administración es llevada a cabo por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La relación se da al hacer leyes que éstas deben tener sus procesos de acuerdo a cómo prescriben las normas constitucionales que precisamente maneja estos poderes ya mencionados. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejarme un like, un comentario si querés, eso me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, ten un lindo día.